Buenos días con todos. En este video vamos a tratar sobre los criterios de Wells. Empezando por la definición, pues estos criterios de Wells son sistemas de predicción para tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Hay que tener en cuenta que el uso de los criterios de Wells o la puntuación de Ginebra modificada son aceptables. La puntuación de Ginebra también debería ser una forma de diagnosticar este tipo de enfermedades. Ambos son aceptadas, pero sin embargo, debido a la experiencia clínica y extensa validación, pues se prefiere usar más los criterios de Wells. En realidad son similares, pero como lo comentado, pues esa sería la ideal. Bien, ¿cuáles serían los criterios de Wells? Pues tenemos a los síntomas clínicos, que vendrían a ser la hinchazón de las piernas, dolor a la palpación, pues esto nos daría un puntaje de 3. Digamos, un diagnóstico que sea embolia pulmonar, pues también 3. Una frecuencia cardíaca mayor a 100, pues nos da 1,5 puntos. Que el paciente esté inmovilizado, específicamente mayor o igual a 3 días, o cirugía en las 4 semanas anteriores, pues también nos da un puntaje de 1,5. Que el paciente previamente haya tenido trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, también nos da 1,5 de puntaje. Que el paciente tenga hemoptisis, pues nos da 1 punto. Y también que haya malignidad, por ejemplo un cáncer, también nos da puntos. Ahora, de acuerdo a la puntuación, pues esto se va a clasificar en 3, que es una probabilidad baja, una probabilidad moderada y una probabilidad elevada, donde la probabilidad baja nos tiene que ser un puntaje de menor de 2, una probabilidad moderada que tiene que tener una puntuación de 2 hasta 6, y cuando es una probabilidad elevada tiene que ser mayor a 6 puntos. También tenemos la evaluación de probabilidad clínica simplificada, que pues nos dice que si es mayor a 4 puede ser una embolia pulmonar probable, pero si es menor o igual a 4 es muy poco probable. Bien, en esta tabla también tenemos, ¿no?, por ejemplo, la puntuación de Ginebra modificada, bueno, que es similar, ¿no?, pero que tiene otros criterios, otras variables, ¿no?, como la edad, que sea mayor de 65 años, ¿no?, que tenga una malignidad activa, y no otros síntomas, ¿no?, aunque se repiten también, ¿no?, al igual que esta, pues nos va a dar ciertos puntos, y de las cuales también, ¿no?, se va a clasificar en 3, bajo, intermedio, elevado. Depende de la puntuación que tengamos, ¿no? Por ejemplo, acá dice que si es mayor a 11 puntos es elevado, si es medio de 4 a 10 y si es bajo de 0 a 3 puntos. Algunos puntos importantes sobre los criterios de Wells es que las pruebas posteriores van a depender de la probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Depende. Por ejemplo, si vamos a tener una baja probabilidad de tromboembolismo pulmonar, pues no vamos a necesitar más pruebas adicionales. También aclarar que habíamos comentado de que se clasificaban en 3, bajo, intermedio y alto. Y en esta clasificación se va a usar los criterios de descarte de embolia pulmonar con el fin de reducir la necesidad de pruebas innecesarias. Bien, otra consideración importante es que, a pesar de la validación de los criterios de Wells, por razones poco claras, existen médicos que no la usan o la usan, digamos, incorrectamente. Los criterios de Wells pueden no ser tan precisos en pacientes de edad avanzada o estado crítico. Se dice que los criterios de Wells se han validado mejor en pacientes ambulatorios que presentan sospecha de tromboembolismo pulmonar. Pero sin embargo, un estudio de pacientes hospitalizados informó una sensibilidad y especificidad de 77
y 62% respectivamente. Además, la adición del dímero D a los criterios de Wells mejoró la sensibilidad a 99% y redujo la especificidad al 11%. Dentro de la clasificación, ahora sí seremos un poco más concisos. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener en una baja probabilidad? Como lo había comentado, pues en la baja probabilidad vamos a hacer el uso de los criterios de descarte de embolia pulmonar, ¿no? Que las siglas son PERC, con la finalidad, ¿no?, de reducir la necesidad de pruebas innecesarias. O sea, estos criterios van a ir apoyados a una puntuación que nos diga baja probabilidad para ya no hacer uso de pruebas de más. Entonces, ¿qué pasa si es que los pacientes cumplen con estos 8 criterios? Pues si es que los pacientes cumplen con esos 8 criterios, pues no vamos a requerir más pruebas. Pero ¿qué pasaría si los pacientes no cumplen con los 8 criterios? Pues se les va a indicar una realización de pruebas adicionales, como es el caso del dímero D. No, el dímero D pues no tiene sensibilidad muy alta. Ahora, por el contrario, ¿qué pasa si tenemos pacientes de bajo riesgo, pero que no pueden aplicarse el PERC? Por ejemplo, hablamos, digamos, de hospitalizados. Entonces, en ese caso, la prueba del dímero D lo vamos a pedir, ¿no? Ahora, acá tenemos los valores, ¿no?, del dímero D. Si tenemos menor a 500 nanogramos por mililitro, pues no vamos a requerir más pruebas. Pero ¿qué pasaría si nuestro dímero D se encuentra mayor o igual a 500 nanogramos por decilitro? Pues nos vamos a solicitar una prueba de imágenes. ¿Pero cuál sería esa prueba? Pues sería la angiografía pulmonar por tomografía computarizada. ¿No? Pues acá tenemos, ¿no?, estos criterios de descarte de embolia pulmonar, ¿no?, que es la regla PERC, ¿no? Los criterios serían los siguientes. Tiene que tener menor de 50 años, no tiene que tener una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, una saturación de mayor o igual 95%, no tiene que tener hemoptisis, no uso de estrógenos, no tiene que tener trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, no tiene que tener hinchazón unilateral de las piernas, no tiene que tener cirugía o trauma que requiera hospitalización dentro de las 4 semanas anteriores. Entonces, ¿no?, como ya lo había dicho, si ese paciente cumple con todos estos requisitos, pues ya no vamos a requerir más pruebas. Ahora hablemos de la probabilidad intermedia. En los pacientes que tengan una probabilidad intermedia, pues se debe medir un nivel de dímero D sensible. Ahora, como ya lo había dicho, si es menor de 500, pues ya no vamos a requerir más pruebas. Pero también existen algunos médicos que van a continuar con el diagnóstico por imagen. Digamos, en pacientes que no van a tolerar la tromboembolia pulmonar, o aquellos pacientes que van a tener, ¿no?, un índice de Wells de 4 a 6. Ahora, si tenemos un dímero D mayor a 500, pues como lo había comentado, pues tenemos que usar la prueba por diagnóstico de la angiografía pulmonar por tomografía computarizada. Pues esta prueba utiliza una inyección de material de contraste en los vasos sanguíneos, y pues la tomografía nos va a ayudar a diagnosticar y evaluar las enfermedades. Para finalizar, tenemos a la probabilidad alta. Entonces, las consideraciones son las siguientes. Cuando, digamos, un paciente tiene una alta probabilidad, ya ¿no?, habiéndole hecho los criterios de Wells, ¿no?, y vamos a tener un dímero D elevado, pues tenemos que hacer el uso de la angiografía. También se habla de la gamografía BQ, pero esta va a ser condicional. Ahora, hablando de la gamografía BQ, pues estas también van a tener sus consideraciones.
Pues la gamografía BQ pues usa una prueba de imagen que utiliza, ¿no?, una gamografía de ventilación, ¿no?, que se le ponen las siglas V, para medir el flujo de aire en los pulmones, y una gamografía de perfusión Q para ver a dónde fluye la sangre en los pulmones. Pero hay que tener en cuenta que la gamografía BQ solo se va a usar si la angiografía, ¿no?, está contraindicada. Como por ejemplo, una persona que tenga antecedentes de alergia al contraste, que tenga un alto riesgo de nefropatía por contraste, que tenga hipotensión, que tenga enfermedad cardíaca avanzada, que tenga incapacidad para tolerar la tomografía computarizada, digamos debido a una obesidad mórbida o dificultad para acostarse. Otro uso que también tiene la gamografía BQ se puede usar cuando la angiografía pulmonar no es concluyente o cuando se necesitan pruebas adicionales, digamos como cuando la sospecha de tromboembolismo pulmonar sigue siendo alta a pesar de las imágenes negativas. Solamente en esos casos sería uso de la gamografía BQ, así como también cuando esté contraindicada. Bien, eso sería todo por mi parte sobre los criterios de Wells. Muchas gracias.